Rodrigo de Loredo también lo viene diciendo el gobierno, pero lo llamativo es que hay sector de la oposición que también lo refrenda, que los trabajadores vienen recuperando mucho su salario y que eso va impulsando el consumo. De Loredo, el diputado que llora, de Loredo es el que hasta ahora no, pero no es una chicana. No es una chicana, porque dicen no que... está. Yo no te voy a seguir porque como no está, no puede responder. En política dicen que uno tiene el tamaño de los adversarios que decide enfrentar. A mí no me gustaría responderle a De Loredo. De todas maneras, yo lo que digo es, lo único que puede pensar él que crecieron los salarios es si el presidente le contó que su patrimonio se quintuplicó, que se aumentó casi un 500%, o los salarios de el Congreso. De ninguna manera los salarios de los trabajadores. Yo le puedo contar lo que nos ha pasado a nosotros los estatales. En el 2024 hemos perdido 39 puntos, un 39% en el poder adquisitivo, en el poder de compra de nuestros ingresos. En el sector público, los salarios los pasaron por una trituradora. No lo hizo el gobierno solo, porque cualquiera puede pensar cómo hicieron para darle un 1% de aumento para este mes de diciembre. Vamos a tener un 1% de aumento. Perdón, con esto, y se lo pregunto a Lecher, cuando dicen que crecieron los salarios formales, ¿estamos de acuerdo? Sí. Se divide, ¿no? Está el formal, está el público y después el informal. El público es formal. Sí. El público formal. Bueno, en realidad que lo restan, porque si tenés esa caída, no puede dar nunca, el 3% que levanta no puede compensar. Está bien. No, se separa en registrado público y registrado privado. Claro, bueno, entonces siempre destacan el otro. Porque... en el caso del público no hay recuperación, igual que en el caso de los no registrados, no hay recuperación. El sector público ha sido uno de los más castigados. Junto a las jubiladas y a los jubilados hemos sido quienes más hemos contribuido a ese superávit fiscal que tanto se propagandiza desde el Poder Ejecutivo. Por supuesto, nosotros decimos, ¿nos sirve de algo esta suerte de estabilización de los índices macroeconómicos que tanto se han difundido durante los últimos días? Hay dos mundos. El mundo financiero aplaude de pie que baje el riesgo país. Ahora hay otro mundo, que es la producción de bienes y servicios. Ese mundo necesita de inversiones extranjeras directas. La economía real, lo que pasa en la calle, decís, Rodolfo. Es la economía real que necesita de mucho más tiempo. Por eso yo digo, con la facilidad que le compramos a veces conceptos al gobierno. Nos dicen, es el mejor gobierno de los últimos 100 años. ¿En serio 11 meses bastan para que alguien pueda considerar con seriedad que estamos frente al mejor gobierno de los últimos 100 años? El mejor ministro de Economía de la historia, dice Milei sobre Caputo. Un ministro que aumentó entre 12 y 15 puntos la pobreza. Bueno, pero estabilizó la economía. También, insisto, fue un argumento que escuchamos hace un rato. Sí, yo creo que los trabajadores, las jubiladas, los jubilados, necesitamos que se hable menos de economía y más de los problemas reales que tenemos que enfrentar todos los días. Y no nos dejemos apropiar el término libertad. No nos dejemos. Nosotros defendemos la libertad de comer 4 veces por día. Queremos la libertad de tener remedios para curarnos. Queremos la libertad de poder ir a la universidad. La libertad de liberación de la patria, no la libertad de libertinaje, de liberalismo. Creo yo que los sindicatos tenemos un desafío doble por delante. Uno es sostener la pelea en la calle, pero el segundo es la disputa de sentido, la batalla cultural. Empezar a plantear claramente que frente, por ejemplo, a nosotros, la campaña fenomenal de estigmatización que hicieron sobre el empleo público no es real y que hay una sociedad que empieza a advertir el engaño. El pueblo empieza a darse cuenta que fue estafado. Nosotros nos movilizamos al Ministerio de Sturzenegger. Lo conocemos muy bien desde el año 90 que ocupa cargos en el Estado. Fue el que permitió que vuelva el Fondo Monetario Internacional, la fuga de divisas, siempre estuvo en proyectos que estaban vinculados al desguace del Estado. Es decir, esa es la verdadera casta, la gente se está dando cuenta. A ver, Rodolfo, me voy a meter primero en el tema sindical. Antes mencionaste que hay una celebración respecto del aumento del 1% del 2%. Quiero que escuchemos a Andrés Rodríguez, ayer lo compartimos también. Es el secretario general del gremio UPCN, que son estatales pero afiliados a otro gremio, que decía lo siguiente. Hubo discusión
El gobierno quería el 0 y el 0% para noviembre y diciembre. Bueno, nosotros sacamos el 2% para noviembre, el 1% para diciembre y un bono de 30.000 pesos a fin de año. Que lo firmó ATE y nosotros también, ¿eh? Lo firmó ATE, incluido también lo firmó. ¿Firmó ATE? Eso no, Sí, no tenía ese dato. O sea que igual van a quedar muy abajo. Estamos abajo. Todo el trabajador argentino hoy está debajo de la inflación. Por supuesto que no es deseable esto. Queremos que realmente haya una recuperación. Bueno, veremos si se puede lograr. Un saludo al colega Ari Lijalad, que era quien estaba llevando adelante la entrevista. ¿Firmaron un 1 o 2%? Hay sindicalismo y hay sindicalistas. Digo esto porque toda organización tiene un fin noble, toda organización sindical, ATE, UPCN. Si no me decía de dónde era, yo creía que era un miembro del gabinete del gobierno. Parece más el vocero del Poder Ejecutivo Nacional que un representante de los trabajadores. Yo creo que, y no es chicana nuevamente, que algunos sindicalistas en la Argentina utilizan la resignación como política. Van a ocupar el ministerio de la resignación, en cualquier momento se los crean. ATE, para terminar, ATE ha rechazado sistemáticamente todas las paritarias del gobierno. Yo decía esto, no lo impusieron por decreto. No firmaron ustedes. No, nosotros lo rechazamos sistemáticamente. Yo intento hacer un ejercicio imaginario. A cualquier ciudadano que va pasando por la vereda lo llamamos, le damos la lapicera en el momento de la paritaria, por favor nos acompañe, pase, siéntese. Cualquier ciudadano le ofrecen el 1%. Nos vamos a dar cuenta rápidamente que hay 45 millones de argentinas y argentinos que tienen mucho más sentido común que muchos sindicalistas pero en la ¿por qué Argentina. dice que te firmó entonces con tanta convicción, Andrés Rodríguez? Porque no puede sostener, evidentemente, qué raro, porque tiene varios años, digo, de experiencia, no puede sostener públicamente lo que sí hace con mucha facilidad dentro de cuatro paredes. Mentira, entonces. Bueno, eso es una mentira absoluta. Es caradurismo en su máxima expresión. Lo que debe pasar es que se supone que esas mejoras, a las acepte o no ATE, le van a tocar a los trabajadores, le van a tener que llegar. Sí, yo quiero decir, convocar a todas y a todos los estatales del país que se sigan afiliando a ATE porque estamos frente a un fenómeno. Y es el traspaso masivo en este momento de trabajadoras y trabajadores de ese sindicato que estamos hablando al sindicato ATE. ¿Eso está ocurriendo o eso querés que ocurra? No, eso está ocurriendo ahora. Se hizo el último conteo entre las dos organizaciones, porque en el Estado, ¿qué ocurre? A diferencia del sector privado, que hay un solo sindicato de rama, en el Estado existe la pluriexistencia o la coexistencia de organizaciones sindicales. Puede haber más de una, en este caso ATE y UPCN, que representan o pueden representar el mismo universo de trabajadores. En este caso, el último conteo de afiliados se hizo hace 3 años, en el 2021, y teníamos el 35% de los afiliados. ATE durante estos 3 años mantuvo un crecimiento constante, pero en los últimos 4 o 5 meses se vio acelerado ese crecimiento y tiene que ver, creo yo, por la clara, por un lado, complicidad a la hora de recortar los salarios en la administración pública y por el otro lado, la inacción frente a los despidos ilegales y el cierre de los organismos. ¿Ahora cuántos son? De proporción, ¿cómo quedó? Bueno, 35 es en el 2021. Nosotros creemos que estamos superando el 45% y que estamos muy cerquita de cambiar la correlación de fuerzas en el Estado. A ver, Rodolfo, quiero poner arriba de la mesa una discusión que no es nueva entre los sindicatos más dialoguistas y los sindicatos más combativos. ¿Qué dicen los sindicatos dialoguistas? Y esto está pasando hoy en el seno de la CGT. Vos pertenecés a otra central. Los sindicatos más dialoguistas dicen, es un momento de defensiva, y hay que tratar de perder lo menos posible, porque el gobierno, en este caso otros gobiernos en otro momento, tiene mejor correlación de fuerzas, cierta mirada cómplice de la sociedad o cierta legitimidad social para avanzar sobre los sindicatos. Hoy, de hecho, se dio una sesión frustrada donde se quería hacer una reforma sindical que, por supuesto, los gremios dicen ponía en riesgo la propia existencia de la representación sindical. Entonces, ¿qué dicen? La CGT dice, sí, nosotros vamos a un acuerdo con el gobierno, recuperamos el diálogo porque lo que hacemos es mantener en pie las estructuras sindicales más básicas. Cuando llegue el momento iremos a la avanzada, pero esto es un momento de repliegue. Los combativos dicen, bueno, todo lo contrario, te incluyo a vos dentro de esos sectores. No hay que dialogar con un gobierno que avanza de esta manera y que ha maltratado tanto las organizaciones gremiales y a los trabajadores y trabajadoras.
Explícanos un poco tu posicionamiento respecto de quienes son más dialoguistas. Reitero, hay sindicalismo y hay sindicalistas. Por lo tanto, cualquier cuestionamiento no lo es a la CGT. Aprovecho yo para, de alguna manera, mencionar a Pablo Moyano y de alguna manera acompañarlo en esa decisión que no debe haber sido una decisión fácil, la de decidir renunciar a un cargo de tan alta responsabilidad. También Paco Manrique lo había hecho del ESMATA, ¿no? En esa confederación, y yo intuyo que va a haber más, ¿no? De todas maneras, dicho esto, esta discusión arrancó con este gobierno. A mí me tocó participar ya en el verano pasado de reuniones donde decían... Pero no es una discusión de este gobierno. Las divisiones de la CGT histórica siempre han tenido esta misma posición. Bueno, por supuesto, pero digo, porque yo escucho decir, no hay que hacer el paro porque no hay clima, no hay condiciones. Es decir, ponete una consultora de opinión. ¿Qué? ¿Sos un gurú? O si a tus trabajadores afiliados los están destrozando ahora, vos no vas a ejercer el derecho fundamental que tenés constitucional, que es el derecho de huelga. Eso mismo dijo Andrés Rodríguez. Vamos a escucharlo porque esto mismo que dice Rodolfo Aguiar y ahí seguimos el argumento. Pero escuchen esta posición dicha por Andrés Rodríguez, secretario general de UPCN. Escuchen. En este momento no hay hoy un clima de paro general. Entonces, si nosotros hacemos un paro, así anunciado por la prensa, y resulta que para, vamos a suponer, el 50%, fracasamos, se vuelve en contra de los propios trabajadores. Porque además, en este momento, un paro es una señal, es un símbolo, pero no va a modificar la realidad económico-social de los trabajadores. Esto significa que cuando llegue el espacio oportuno, si es que llega, o un tiempo oportuno, se retoma la medida, porque una medida de fuerza no deja de ser un hecho coyuntural. No es que tengamos marcado a Andrés Rodríguez, es que es el otro representante gremial de trabajadores del Estado y además nos ayuda a generar el debate, generar los argumentos contrarios. Bueno, ahí está el planteo de Andrés Rodríguez. No hay clima, fracasaríamos si para solamente el 50% y si llega el momento, si es que llega, bueno, volveremos a la herramienta del paro. Mire, yo creo que si cada vez que a nosotros, en nuestra corta experiencia, nos hubieran dicho que despedían a un trabajador y no lo reincorporábamos y nos hubiéramos resignado, no estaríamos hoy acá con esta responsabilidad. Es decir, me parece que hay dirigentes que en su ADN está no salir de la oficina ni levantarse del escritorio. A mí me ha tocado formar parte de movilizaciones en donde en mi provincia los trabajadores, había llegado un gobernador que despedía a trabajadores a mansalva y ya estaban pasando por encima las conducciones sindicales y algunos tuvieron que salir. Patagonia, invierno, hacía un frío y transpiraban en la calle, en Viedma. Transpiraban en la calle porque habían tenido que salir un día, medio los habían obligado los trabajadores. Eso es con la cabeza de los dirigentes, digamos, ¿no? Y no con los dirigentes de la Bueno, yo creo que hay una novedad. La novedad es que nos empezamos a juntar, nos empezamos a encontrar, como ocurrió en la década del 90. Yo creo que el deterioro de las condiciones de vida de las trabajadoras y los trabajadores, jubiladas y jubilados, es tan grave que no se puede mirar para otro lado. Perdón, van a tener que explicar... ¿Intersectorial o a qué se refiere? Bueno, yo creo que es incipiente la conformación de un frente con todos aquellos sindicatos que estén dispuestos a pelear. Las dos CTA ahí avanzan también en un interesante proceso que nosotros impulsamos de reunificación. Se empieza a ver un reacomodamiento en el sindicalismo argentino. De alguna manera van a tener que explicar a cambio de qué se dialoga. Es decir, me voy a tomar un café a la Casa Rosada. El tema es ¿Pero a cambio de qué? Eso te iba a decir. ¿El tema es el diálogo o es cómo te parás frente al diálogo? Porque, bueno, por eso... ¿Cuál de las dos cosas? Bueno, no, es cómo te parás frente al diálogo. Se usó la palabra dialoguista y cualquier... Yo digo la reforma sindical. Ojo que ahí no tenemos... Yo creo que hay que avanzar en una reforma sindical. Lo que no la puede plantear alguien como Tetaz, que no trabajó en su vida. No tiene ni idea de lo que es un sindicato. No la tiene que plantear el poder. Una reforma. No la tiene que plantear el poder político. Nosotros mismos tenemos que, yo orgullosamente, y lo digo con mucha humildad,
formo parte de un sindicato que acaba de reformar su estatuto. En la periodicidad de mandato hay 2 mandatos y no se puede repetir. Hay fórmula mixta, mujer-hombre, hombre-mujer. ¿Y eso lo tiene que hacer el Estado? Los jubilados integran la conducción ¿Lo tiene que hacer el nacional. Estado o la ley por ley de Congreso? Yo creo que tenemos que avanzar. ¿Por cada sindicato? No, tenemos que avanzar. El propio movimiento de trabajadores tiene que avanzar para evitar que en una oficina del Congreso sean ellos los que quieran utilizarnos para terminar con los sindicatos, porque algunos dicen el peor sindicato es mejor que ninguno. Los sindicatos siguen siendo la última barrera de contención que tienen estas políticas de entrega en el país. Nos queda muy poquito, última, Hernán, rápida. No, una última cuestión. Yo te escucho, Rodolfo, y digamos, evidentemente el sector público ha perdido un montón, pero es cierto que hay buena parte de la sociedad que apoya y acompaña, no sé si es el 50, el 45 o el 40, pero acompaña las políticas del gobierno de Milei que hacen muchísimo daño. Hay como una especie de disociación. ¿Qué lectura haces vos al respecto? Yo digo que hay una comunicación, un verdadero aparato de la mentira que se monte que tiene mucho efecto. A mí me tomé un taxi desde el sindicato al departamento, no tenía ninguna ideología definida quien manejaba el taxi. Ahora me dice, ¿vio lo que pasó con la Universidad de las Madres? Y me contó lo que él supuestamente había estado escuchando, una fake news que había estado escuchando todo el día. Lo tenía asumido como un hecho real, por eso digo que es tan importante la batalla cultural y en nuestro caso el empleo público, bueno, está absolutamente desprestigiado. Claro. Tenemos que salir a decir que no somos muchos, que estamos formados y que además no somos caros hoy menos que nunca. Bueno, nos queda fuera, lo vamos a charlar pronto, el tema de las evaluaciones, pero seguramente lo vamos a conversar. Rodolfo, gracias por haber venido. Nosotros siempre los agradecimos. Muy amable. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. ¿Cuándo volvamos? Vamos a hablar con Marc